Antes de presentar a la persona que va a hablar ahora, quiero contar una pequeña cosita que me ocurrió el día que ingresé a Renacer. Recuerdo que yo iba, como todos, creo que nos pasó después de los 4 meses, no podía dormir, no podía estar, entonces me recomendó el médico clínico. Yo siempre recuerdo que Mariela me mandaba al médico, por cualquier cosa. Yo soy un tipo que escapo de los médicos permanentemente. Entonces me acuerdo que en un momento dado fui al psicólogo y fui al psiquiatra. Y realmente me hizo muy bien porque me ayudaron, cumplieron con la parte que tenía que comprar, pude dormir, pude ver las cosas un poquito más serenas. Y después de un tiempo decidí dejarlos, porque había una pregunta que era muy difícil que me la pudieran responder, que era: ¿qué siente realmente un papá cuando se le muere un hijo? Explícamelo, pero no que me lo explicara por lo tanto que había estudiado, por lo que había escuchado. Y no me pudieron responder, ni siquiera me dejaron hacer la pregunta, porque claro, al que no le ha pasado esto, ni me lo digas, ni se te ocurra. Entonces, cuando ingreso al grupo de Valvanera, a mí me gusta mucho leer, leo las 3 o 4 cosas, termino a cuanto puedo, pero uno va incorporando cosas. Un papá que me recibió me dijo esto: hay un papá que escribió El proceso del duelo, y que no solo es un profesional, sino que es un papá, es un par nuestro, va a las reuniones de Renacer. Entonces me interesó, y cuando me puse a leer, encontré lo que yo estaba buscando, después de haberlo escuchado otras veces, porque estaba no solo lo que es el profesional y el conocimiento, sino que además estaba el hecho de ser un papá. ¿Qué había sentido él? ¿Qué era lo que estaba ocurriendo? ¿Y cuál era lo que podíamos llegar a hacer para sentirnos bien, como para intentar seguir en esta vida? Es un amigo de todos, es el doctor Carlos Bianchi, el papá de Martín. Lo recibimos con aplausos. Buen día a todos. Muchos padres que ya nos conocemos, ¿no? Y que en algún lugar me han escuchado. Por eso no tengo que hablar, tengo miedo de aburrirlos, porque seguramente voy a reiterar conceptos que ya tengo internalizados, ¿no? Acá decía el presentador que está fantástico, que viene de trabajar 12 horas y está como nuevo. Yo estoy todo roto, la verdad. Porque estoy tomando antibióticos con alergia, qué sé yo. Así que, pero bueno, de todos modos vamos a charlar un poco. Bueno, se conmemora 14 años, ¿no es cierto?, de este grupo de San Justo, y conmemorar la existencia de un grupo es siempre una buena noticia, porque seguramente muchos de los integrantes a estos grupos se han beneficiado al transitar un tiempo en estas reuniones. Un tiempo que es un tiempo interno, como el duelo responde a un tiempo interno, no a un tiempo cronológico. Entonces, bueno, hay quien permanece más tiempo en un grupo, menos tiempo, pero no me cabe ninguna duda que la permanencia en el grupo ayuda. En todos los grupos de ayuda mutua pasa lo mismo. Renacer y en general los grupos de ayuda mutua para padres que perdieron hijos tienen características especiales, distintas a los grupos de ayuda mutua que han precedido a Renacer, porque ustedes saben que todos estos grupos han tomado en cierto modo el esquema referencial de Alcohólicos Anónimos, que fue uno de los primeros grupos de ayuda mutua que se instalaron hace ya mucho tiempo, ¿no? En Norteamérica
También hay un grupo de amigos compasivos que es muy antiguo. Bueno, y actualmente en todo el mundo hay muchísimos grupos de ayuda mutua para resolver adicciones, por ejemplo, o para poder sobrellevar patologías. Pero los grupos como Renacer son distintos porque nosotros no nos reunimos para poder superar una adicción, ni tampoco para poder sobrellevar una patología, dado que la pérdida de un hijo, y esta es una premisa importante, la pérdida de un hijo no es una patología, no es una enfermedad, sino que se trata de una crisis existencial. Y como no es una enfermedad, la ciencia no le puede dar respuesta. La ciencia no tiene la respuesta para el dolor que se escribe con mayúsculas, que es el dolor que produce la pérdida de un hijo. En general, la pérdida de un hijo provoca una crisis existencial. ¿Y qué es una crisis existencial? Es el derrumbe, dice la ciencia, el derrumbe epistemológico, de la episteme, del conocimiento. Es el derrumbe emocional por el que todos nosotros hemos pasado. No importa la teoría, pero cualquiera de ustedes podría decir qué es un derrumbe emocional. Lo que vivieron ustedes en ese momento, ese día, la primera vez que vieron muerto a un hijo, las primeras veces que tuvimos que transitar el infierno de un velatorio, de un entierro. Eso es una crisis existencial. ¿Y cómo lo refieren las mamás y los papás? ¿Qué me dicen? Me dicen, me siento hueco, me siento vacío. Lo describen así, hueco, vacío. Mi vida no tiene sentido. Son las primeras frases, ¿no es cierto? Sigo viviendo con piloto automático, me dicen. Hago lo que tengo que hacer, pero ya nada me importa, nada me interesa, nada me apasiona. Esta es la expresión verbal, digamos, de una crisis existencial. Yo me acuerdo cuando viajaba hace mucho tiempo a encontrarme con grupos como estos, aquí en el país o en otras partes, y yo llevaba mis carpetas con los escritos para leerles, carpetas voluminosas. Hoy toda esa carpeta se reduce a una página. Yo la traje, pero es un lío leerla, ponerme los anteojos. ¿Por qué una página sola? Porque todo se reduce, en cierto modo, a pocas frases, que son las que tenemos que entender y meter adentro. Entonces le decía, no somos enfermos, y como no somos enfermos, la ciencia no tiene respuesta, porque el dolor por la pérdida de un hijo no es un objeto para la ciencia, y una ciencia que no tiene objeto no puede funcionar. Por ejemplo, la nefrología es una ciencia porque existe el riñón. Si no existiera el riñón, no habría nefrología. Pero ¿qué objeto es el dolor que se escribe con mayúscula producido por la pérdida de un hijo? No es objeto para la ciencia. ¿Y para quién es objeto? Es objeto para la ética, no para la ciencia. La ética es una manera de actuar. La ciencia es una manera de conocer. La ética es una manera de actuar. Nosotros nos reunimos para aprender a actuar. ¿De qué manera? A dar una respuesta a esa enorme pregunta
que el destino o Dios nos ha hecho al llevarse un hijo. Claro que al principio estamos muy confundidos, como yo les digo cuando me dicen que estoy vacío, estoy hueco, que no quiero vivir. En realidad al principio uno se llena de preguntas, ¿no? ¿Por qué a él? ¿Por qué a mí? ¿Por qué esta injusticia? Se llena de preguntas. Preguntas que después con el tiempo nos damos cuenta que no tienen respuestas. Al menos nadie tiene las respuestas. Entonces nos damos cuenta que por más que preguntemos, nadie nos devuelve nada y que en realidad la pregunta ya está hecha. Al morir un hijo está hecha la pregunta y somos nosotros los que tenemos que dar una respuesta. El duelo es una respuesta. El duelo es la respuesta emocional normal a toda pérdida significativa. La pérdida de hijos habitualmente es una pérdida significativa. No es la única. Hay otras pérdidas que son significativas sin ser hijos. Puede ser un cónyuge, puede ser un hermano. Yo charlo y asisto a otros duelos que configuran pérdidas significativas. Alguien dice, bueno, ¿quién no ha tenido duelos? Alguno dice eso. Sí, por supuesto que todos hemos tenido duelos. Desde que nacemos tenemos duelos. Pero no todos los duelos provocan el vacío, el derrumbe emocional que provoca la pérdida de un hijo. Entonces hay otros duelos que nos entristecen. Uno ha perdido a lo mejor otros seres queridos, los padres, ha perdido amigos. Eso nos produce tristeza, desde luego, muchas veces reminiscencias, pero no nos produce una crisis existencial. Y en cambio, la pérdida de un hijo sí la produce. Es una experiencia vivencial, difícil de hablarla con quien no lo ha pasado. De ahí el sentido curativo que tienen los grupos de ayuda mutua, porque nos encontramos con gente que ha pasado crisis existenciales parecidas a las nuestras, y eso genera un lenguaje común, una facilidad para comunicarnos, ayuda mucho el grupo. Cuando Martín, mi hijo, murió, no había grupo de ayuda mutua, no había casi nada. Uno podía hacer terapia si quería, pero se iba a encontrar con terapeutas que no están, que no se han dedicado, no están capacitados para acompañar duelos. Terapias normales. Acá no había grupo. Graciela, que está acá, Graciela Cantero, trajo la idea de renacer desde Río Cuarto, ¿no es cierto?, donde lo crearon el matrimonio verde. Ella fue, viajó, trajo y creo que un año después de la muerte de Martín, iniciamos ese grupo que Graciela inició. Éramos 20 padres, seríamos padres y madres que nos empezamos a reunir sin saber a ciencia cierta para qué, pero ahí empezó Renacer Buenos Aires, allá en San Cayetano. Alguien me dijo de la existencia del grupo, de la propuesta de Graciela, empecé a ir, me sentí recibido, contenido, aceptado, y algo cambió en mí, porque el grupo tiene una cierta magia. Por ejemplo, cuando uno entra a un grupo como este, lo primero que le pasa es que pierde el protagonismo, porque uno no es el único que perdió un hijo, ¿no? Es decir, que si yo voy a una reunión social, a lo mejor yo soy el único que perdió un hijo, y lo noto, porque me miran,
porque me observan, porque se fijan si lloro o si me río, porque la sociedad lo juzga al doliente de alguna manera. Por eso alguna mamá me dice, me invitaron a una fiesta y no sé si ir, y tampoco sé qué ponerme, porque si me he visto de negro van a pensar que voy de negro para arruinar la fiesta, y si me he visto de colorado van a pensar que me olvidé de mi hijo. Es decir, que nosotros tenemos al principio algunas dificultades para relacionarnos con el afuera, con los que no estuvieron en el infierno. Porque también podría definirse la crisis existencial diciendo, es estar en el infierno, porque es un infierno, ¿no es cierto? Y el que estuvo en el infierno, esto me recuerdo, hace poco en la televisión hablaba un sobreviviente de la Shoah que había estado en Auschwitz, en el campo de concentración, una lucha grande por supuesto, y el periodista le decía cómo se sentía o cómo estaba él ahora que había salido, que había podido salir de Auschwitz. Y él le dijo que no, que el que estuvo en Auschwitz nunca salió. Y el que no estuvo en Auschwitz nunca entró. Esta es la diferencia entre el que estuvo en el infierno y el que no estuvo, entre una crisis existencial y el que no la tuvo. Entonces, la sociedad tiene un conocimiento racional de lo que es perder un hijo, un conocimiento racional, trata de ayudarnos. Ustedes vieron cómo la gente trata de ayudarnos a su manera. A veces no es la manera apropiada, o a nosotros no nos sirve demasiado, pero bueno, ustedes saben que hay quien no sabe qué decirnos, que también hay algunos que se cruzan de vereda para no saludarnos. También saben que, y en los grupos lo ven, que han conseguido una relación mucho más fluida con gente que no conocían y de la que uno esperaba menos. Porque con el duelo pasa esto, uno tiene expectativas, a lo mejor de que va a recibir mucho de personas que después no pueden darle tanto. Y a lo mejor se extraña de que recibe mucho de personas de las que no esperaba que le dieran tanto. Bueno, esto tiene que ver con la sensibilidad y con la espiritualidad de cada uno. Esa espiritualidad que no es patrimonio de ningún sistema de creencias religioso. También los agnósticos pueden ser seres espirituales. Bueno, entonces quedamos en que el duelo es la respuesta emocional normal frente a toda pérdida significativa, que es una respuesta que nosotros tenemos que dar. Y la respuesta es siempre activa. Es decir, el duelo es un proceso activo. ¿Qué quiere decir que es activo? Que depende de nuestra actividad, de lo que nosotros hagamos. Nosotros ya sabemos que no nos podemos cruzar de brazos y esperar que el tiempo todo lo resuelva. No nos podemos cruzar de brazos. Porque el duelo tiene un tiempo que es interno y no cronológico. Esto no es un posoperatorio que a los 7 días nos sacan los puntos, a los 15 días nos dejan caminar. El duelo no es un posoperatorio, no responde a un tiempo cronológico. Si yo tomo 10 nomás con el mismo tiempo cronológico de duelo, están todas distintas, no es que están todas iguales. ¿Y por qué están distintas si a todas les pasó lo mismo? Porque están distintas de acuerdo a lo que cada una de ellas hicieron. Están distintas porque dieron una respuesta activa y personal. Hay que definir al duelo como respuesta diciendo que el duelo es una respuesta comprometida, responsable,
solidaria, digna y libre. Yo le pongo todas esas palabras. Comprometida y responsable, ¿con quién? Con los hijos muertos, con los que murieron. Yo digo, murieron. Otros dicen, se fue, partió. Yo digo, murieron. Y me parece importante decir que murieron, porque el duelo no comienza como proceso si no hay una aceptación. No. Si no hay una aceptación de ¿qué? De la irreversibilidad de los hechos y de la muerte física de nuestro hijo. Nosotros, o dice la ciencia también, el duelo comienza desde la imagen del el hijo es inexistente, no existe más físicamente. Tenemos que separarlo de la idea del desaparecido, porque el desaparecido puede reaparecer. Por lo tanto, desde la idea del desaparecido no puede ni empezar el duelo. Yo no puedo empezar un duelo por alguien que puede aparecer por esa puerta mañana. Entonces partamos de la base de la aceptación de la inexistencia física de nuestro hijo, física, nada más que física, y de la irreversibilidad de los hechos. Ahí empieza el duelo, con esa aceptación, con ese dolor, empieza el proceso del duelo, que pasa por distintas etapas. Yo creo, hay palabras, poquitas, por eso yo les digo, de todo ese grandes escritos que yo tenía, con una página me alcanza, como teoría. Después el trabajo es nuestro, de dar esa respuesta. ¿Por dónde tiene que pasar básicamente el proceso del duelo? Tiene que pasar por el egocidio. Ahora decimos dos palabras con respecto a eso. El egocidio, la trascendencia del dolor y el desapego. ¿Qué quiere decir el egocidio? Quiere decir matar el ego, matar mi soberbia, terminar de preguntar por qué a mí y poder preguntar por qué no a mí, por qué no a mí, por qué a él, por qué no. Quitarme yo el protagonismo. Yo no le puedo quitar el protagonismo a Martín, el protagonista es él, no yo. Entonces, tengamos humildad. Es fundamental la humildad. El protagonista es el hijo muerto y no nosotros. Yo no puedo poner a mi sufrimiento como protagonista. Yo no puedo hacer ostentación de mi dolor, vivir pidiendo limosnas de afectos, que me consideren, que me cuiden, que me quieran. Yo tengo que hacer un duelo digno, no ese duelo lloroso, sufriente, que vive pidiendo limosnas de afecto. A eso me refiero cuando hablo de egocidio. Y veo en muchísimas mamás y papás al principio de un duelo que el duelo es un duelo ególatra. No pueden salir de su sufrimiento. Entonces nos va a llevar trabajo poder hacer el egocidio. Los grupos ayudan para eso, porque como dijimos, yo pierdo el protagonismo al venir acá, todos estamos en la misma. Entonces eso ayuda a hacer el egocidio. Luego hablé de la trascendencia del dolor. Después de haber llorado mucho, después de haber vomitado todo ese desgarro emocional, finalmente yo puedo levantar la vista y verlos a ustedes y ver que ustedes también perdieron hijos. Esto es trascender el dolor, salir del egocidio.
Porque entonces ustedes, que en un principio me acercaron un vaso de agua, ¿me acercás un vaso de agua ya que estamos? Ahí está. Que me acercaron un vaso de agua, bueno, ahora yo puedo acercarles un vaso de agua a ustedes. Gracias. Entonces viene la parte solidaria del duelo. Entonces he hecho el egocidio, he trascendido mi dolor. Ustedes saben que los matrimonios Berti, ellos se apoyan mucho en la logoterapia, que lo han escuchado y lo han leído, sobre todo en las palabras de Víctor Frank, ¿no es cierto?, de Elizabeth Lucas, de otros logoterapeutas. Elizabeth Lucas tiene una frase interesante que dice: el destino a todos nos hace preguntas, a algunos nos hace preguntas más difíciles que a otros, pero la lucha no es tan despareja como parece, porque a todos nos da posibilidades de responder. Ahí estamos nosotros, buscando la respuesta. ¿Y qué dice Víctor Frank? El hombre que se levanta sobre su dolor para acercarse al dolor de los demás trasciende como ser humano. Bueno, esto es lo que yo entiendo como trascendencia del dolor. Entonces, egocidio, trascendencia del dolor y desapego. ¿Desapego de qué? Porque el desapego no es una mala palabra, ni buena tampoco. El que ha leído la teoría de Baldwin, la teoría del apego y desapego no son ni buenas ni malas palabras, hay que ver a qué nos apegamos o a qué nos desapegamos. Cuando yo hablo de desapego, para mí el desapego es poder desapegarme de la tiranía del pasado, de no quedar sometido a la tiranía del pasado y poder hacer convivir dentro mío el recuerdo cariñoso y permanente de mi hijo Martín con mi propio proyecto de vida. A eso me refiero cuando hablo de desapego. No quedar sometido a la tiranía del pasado. No se puede, creo que Berti también lo dice esto, no se puede poner al hijo atrás de uno, que tire de atrás, que sería el pasado, porque no me deja caminar. Mi hijo tiene que estar al lado mío, adentro mío, al lado mío, compartiendo mi proyecto de vida, no limitándolo, compartiendo mi proyecto de vida. Porque de otro modo yo viviría en el pasado, con la fantasía de no perder a mi hijo, vivo en el pasado. ¿Por qué? Porque mi hijo quedó durante el pasado. Algunos casos, cuando yo les digo que el duelo es la respuesta emocional normal y por lo tanto no es una patología, también habría que decir, hay duelos que son enfermos y que son patológicos, porque no han hecho el egocidio, porque no han podido trascender el dolor, porque no han podido hacer el desapego, porque por no perder a ese hijo se quedaron viviendo en el pasado. Casos muy notorios de vivir en el pasado. Yo recibí antes de venir ayer un mail de Colombia donde una profesional me pide ayuda o orientación porque está tratando a una pareja que perdió a su hijo y esa pareja está absolutamente sometida al pasado. Ha hecho, por ejemplo, en el living ha hecho un altar y en el altar ha puesto la urna con las cenizas de su hijo y al lado ha hecho esculpir en mármol a su hijo de tamaño natural y viven dentro de ese living viendo los videos que le han quedado del hijo y escuchando la voz que quedó en el contestador. Bueno, esto es totalmente psicótico, viven en el pasado. Bueno,
hablé con esta médica, le di alguna sugerencia. Colombia queda muy lejos, pero bueno, podemos por mail tratar de ver qué se puede hacer. Allá funcionan los grupos lazos, son similares a los grupos Renacer, ¿no es cierto? Que espero que puedan. Pasó la media hora, me decís. Ya está. Usted me avisó. Hay que avisar. Unos minutos más. Sí, siga lo que usted quiera. Yo lo cumplí con eso. Bueno, y cuando yo me refiero, cuando digo que el duelo debe ser comprometido y responsable, me estoy refiriendo al enorme compromiso que tenemos nosotros de sostener el vínculo amoroso que tuvimos con nuestro hijo. Porque nuestro hijo, muerto, ya no puede ayudarnos. No nos puede ayudar ni a que lo recordemos ni a que lo olvidemos. No puede ayudarnos. Somos nosotros los que tenemos que sostener el vínculo amoroso que tuvimos con nuestro hijo y llevarlos con nosotros, llevarlo todo al lado nuestro, acompañando nuestro proyecto de vida. Y en el proyecto de vida, cualquiera sea el proyecto de vida, no tenemos ninguna duda que están nuestros hijos. Ustedes, nadie es igual después de perder un hijo. Hay un antes y un después. Los chicos mueren y nos parieron, y somos otros, distintos. Y lo que antes nos gustaba dejó de gustarnos, y estamos más cerca de personas que antes, y hay cosas que... Bueno, somos otros, somos distintos. Cuando en los escritos míos, que por otro lado ustedes lo pueden leer en internet, en la página mía pueden leer, y yo cuando hablo de las etapas del duelo, me refiero a una etapa que yo la llamo de extrañamiento. Coincido con las etapas de Elizabeth Kubler-Ross, por ahí en algunas tengo algunas diferencias, pero más o menos en la primera etapa es la negación, ¿no es cierto? No puede ser, no puede ser, no puede ser. Luego viene la bronca, la rabia, la búsqueda de culpables, la búsqueda de justicia, ¿no es cierto? Después viene una etapa donde cansados es como que bajáramos los brazos y empezamos a entender que el duelo es una respuesta, que la tenemos que dar nosotros, que nadie la puede dar por nosotros, no la puede dar mi señora la respuesta mía, ni la pueden dar ustedes. El grupo no tiene las respuestas individuales de cada uno de sus integrantes. El grupo es un buen lugar para que cada uno busque su respuesta individual, pero el grupo no la tiene. Entonces pasa la etapa de la búsqueda de culpable y viene una etapa que yo defino como extrañamiento. Todo es extraño, el mundo es extraño después de la muerte de mi hijo, y yo soy extraño, a mí mismo soy extraño, y yo tengo que ser consciente de ese cambio, de que soy extraño, porque si yo creo que soy el que era y tomo decisiones de acuerdo a lo que yo era, me voy a equivocar, porque yo ya no soy el que era. Entonces yo, consciente de mi extrañamiento, tengo que elegir caminos, tengo que generar un proyecto de vida que incluya el recuerdo cariñoso de mi hijo y que le dé sentido a mi vida. Y cuando uno dice, ¿qué sentido tiene tu vida? Pero no nos cabe ninguna duda que el sentido que tiene mi vida está ligado, me lo dio Martín cuando murió. Martín puso mucho en este sentido de mi vida. Bueno, en mi caso, más todavía que ninguno, porque fíjense dónde estoy, de qué estoy hablando, qué libro escribí. El sentido de mi vida está relacionado con la muerte de Martín, sin ninguna duda. Yo quiero entrañablemente a mis otros dos hijos vivos, pero no inciden tanto ellos como incide la muerte de Martín, como hubiera incidido a la muerte de cualquiera de los tres. Pero el muerto siempre es único. Yo tengo un hijo, tengo 8 hijos, no importa, el que muere es único. Tenemos que cuidarnos de no empeorar las cosas. Una mamá
me decía en Madrid, no hay mal que no pueda empeorar. Parecido a otra que me lo decía, más vale perder que mal perder. Bueno, a veces el destino, puede golpearnos otra vez, y desde luego que en ese caso el mal empeoraría. Pero la mamá, cuando la mamá me dijo esto, yo entendí que nosotros somos los que tenemos que tratar de que el mal no empeore, porque nuestras conductas pueden hacer que el mal empeore. Si yo desatiendo a mis hijos vivos porque estoy metido en la sacralización de mi hijo muerto, estoy empeorando las cosas. Si yo me distancio de mi pareja, metido en mi dolor, estoy empeorando las cosas. El mal puede empeorar, pero entonces el mal empeora por mi culpa. Ustedes tienen que tratar de evitar que el mal empeore con actitudes. Una reunión como esta es una reunión que tiene que apuntar a la vida, no a la muerte. Cualquiera de nosotros puede decir qué lástima que en vida de Martín yo no le di 2 o 3 besos más, o un abrazo más, o a lo mejor no le dije con todas las letras que lo quería, o a lo mejor alguna vez le negué algo, ¿no? Yo reflexiono en eso, con estas cosas, y me disculpo con Martín, me disculpo con él, pero también lo disculpo a él conmigo, porque alguna vez también yo quise que Martín estuviera conmigo y no estuvo. Es decir, Martín y yo no hemos podido crear más que una relación imperfecta, y creo que con ustedes pasa lo mismo. ¿Por qué? Porque no somos perfectos, y porque las culpas que a veces nos pueden molestar en realidad son errores en el camino del aprendizaje. Estamos aprendiendo y nos equivocamos. Es decir, con Martín hemos tenido una relación sumamente amorosa, realmente hermosa relación, pero imperfecta. Entonces aprendamos a disculpar a nuestros hijos y a disculparnos nosotros. Pero entre las tantas cosas que un hijo muerto nos enseña, fíjense, cuando yo digo, ¿por qué no le di algunos besos más? ¿Por qué postergué? ¿Por qué postergué? La postergación es una conducta peligrosa en la vida, ¿no es cierto? Entonces, lo que postergué con Martín, yo no lo puedo reponer. Pero si estoy postergando algo con mis hijos vivos, con mi pareja, con mi familia, con mis amigos, con ellos sí puedo resolver. Entonces, evitemos la postergación y dediquémonos también a querer a nuestros vínculos vivos y digámosle todo lo que sentimos por ellos. No posterguemos. Cuando nos acordamos del hijo muerto, una de las enseñanzas es como que Martín me dijera ahora, bueno, viste viejo, no postergues entonces con Carlos o con Valeria, no postergues. Esto les insisto, esta es una reunión que apunta a la vida. No dejen de querer a los vínculos vivos. Ningún hijo muerto está deseando que ustedes dejen de querer a los hijos vivos. Yo esto ya lo he comentado en algunos grupos, y yo les pido a algunas mamás que escriban una carta, pero no una carta desde ella, sino desde el hijo que no está. Yo les pido,
A ver, escribí una carta para que el hijo que no está te diga a vos cómo quisiera él que vos lo dueles. ¿No es cierto? Algunas madres que son egoístas y que hacen un duelo muy egocéntrico no la quieren escribir la carta porque son muy pícaras. Saben que la carta que les diría el hijo no es del duelo que ellas están haciendo. Se están portando mal. Entonces, ¿qué nos diría? El hijo, bueno, nos diría, no te olvides nunca de mí, recordame siempre, pero no dejes de querer a los hijos vivos, no dejes de hacer el amor, no dejes de reírte, no dejes de subirte a la vida. No dejes de tener proyectos. ¿O ustedes creen que un hijo les dice otra cosa? Entonces ustedes, el que se ha quedado lloroso, metido dentro de él, porque equivocadamente cree que el ostentar el sufrimiento es un signo de lealtad y de fidelidad al hijo muerto. Al revés. Al revés. La carta que el hijo nos escribiría es totalmente distinta. Nos diría, subite a la vida, como él estaba subido a la vida. No te olvides de mí, pero no te olvides de querer a los vivos. Viví, tené un proyecto, si él sabe que está dentro nuestro. Esa carta es interesante. Las mamás que las pudieron escribir les ha ayudado a modificar su duelo, a hacer un duelo menos sufriente. Porque ya sufrimos bastante. El duelo no es necesario que nosotros nos autoflagelemos. ¿Para qué? Si el sufrimiento está instalado. Entonces esa carta ha servido a algunas mamás y a algunos papás para hacer un duelo menos sufriente. Cuando hoy me traía Juan, que fue un papá que me tuvo la gentileza de ir a buscarme a casa, y me contaba que hace 3 años y medio perdió a su hijo, pero que él siente que como que lo perdió ayer. Bueno, sí, es así. El duelo tiene un tiempo interno, no es un tiempo cronológico. A veces nos parece que lo perdimos ayer, a veces nos parece que lo perdimos hace mucho más tiempo del que fue. Es un tiempo interno. Además, no se preocupen porque un día no están bien, porque el duelo es un camino empedrado, y sobre todo empedrado de primeras veces. Está llena de primeras veces por las que hay que pasar, que tenemos que afrontar. Una primera Navidad, un primer cumpleaños, la primera vez que alguien nos da el pésame, la primera vez que uno va a comprar pan a la panadería y el hijo no lo tiene. El duelo está lleno de primeras veces, y es un camino empedrado, con subidas y bajadas. Hoy también me decía Juan, cuando me trajo en el auto, que hablábamos un poco, y él me decía que hay algunos padres que dejan de venir, o que, no sé, que a lo mejor consideran que terminaron su duelo. No, el duelo no termina. En mi caso, en octubre va a ser 18 años que murió Martín, y yo estoy de duelo. El duelo es un sentimiento permanente. Lo que tenemos que tratar de evitar es que sea un sufrimiento permanente, porque ni siquiera Martín no hubiera querido que sea un sufrimiento permanente. Entonces, es un sentimiento permanente. Bueno, habría mucho más para seguir divagando y hablando sobre estas cosas. Renacer para mí es importante, y yo tengo un agradecimiento grande con Renacer, porque desde la idea de Berti de Córdoba, que Graciela trajo a Buenos Aires, a mí me ayudó mucho, me abrió un camino. Yo estuve un tiempo en el grupo, el tiempo que corresponde a mi tiempo interno de luego, y después volví a insertarme en la vida, porque tampoco se puede vivir. Yo no puedo pretender, para tomar un café con alguien, que haya perdido un hijo. Yo tengo que volver a la vida, a la sociedad. No puedo vivir en un tiempo, ¿no es cierto? Lo mismo es renacer, continuar en resurrección. Tantos grupos en Valencia, Caminar, en Albacete, que vine hace poco, el grupo Talita.
todos apuntan a lo mismo, apuntan a la vida. Entonces, y termino con esto, en el pasado están los recuerdos, en el futuro está la esperanza, el presente lo tenemos que construir nosotros, y no se puede construir un presente sin el pasado y sin el futuro, los recuerdos están metidos en nosotros, y viajemos con esperanza, porque viajamos con ellos. Bueno, dejamos un rato por si quieren hacer alguna pregunta, ¿te parece? Bueno, los saludamos con un aplauso a trabajar.